¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria. Soy Gerardo Said, me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, hoy en el estudio estamos de plácemes porque me acompañan aquí en el estudio, como todos los jueves, Rose Sandoval. Jay, muy buenos días. Buenos días, Said. Hermosa Rose, ¿cómo te va? Bien, aquí ya lista para el eclipse del fin de semana. Así es, y bueno, tenemos comentarios interesantes sobre el eclipse y también sobre la incursión de este grupo Hamas, esta desafortunada incursión del pasado sábado. Llevan 5 días de hostilidades entre ambos bandos y pues es muy desafortunado que esto se esté dando en los albores del tercer milenio. Ya le comentaremos algunos datos y algunas cuestiones que se han ido dando en las últimas horas. Como le comenté, se encuentra aquí en el estudio Denise Rendón, quien viene con nosotros para charlar sobre su trabajo en diferentes ámbitos, en el ámbito de la terapéutica, en el ámbito de la sexología, su libro, desde luego, Tiembla de Placer, y la grafología, entre otras cosas que hace, porque también es máster a nivel organizacional, es decir, nos ayuda a ejercer de mejor forma los criterios de manejo de nuestras organizaciones. Así que, si te parece, antes que nada, gracias y buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Said, Rose, por la invitación. Estoy muy agradecida con Dios, con la gente que se está conectando y por supuesto con ustedes por darme este espacio y la gente que quiere temblar de placer. Para eso es, para dar a conocer el trabajo de gente talentosa, joven como tú, que está desarrollando siempre herramientas y ventanas, como son los libros, para conocer un poco más de nosotros mismos, de este comportamiento tan paradójico que tiene el ser humano. Empiezo con la incursión del grupo Hamas a Israel el pasado sábado en una especie de asalto en donde pues hubo una incursión de más de 600, 700 milicianos a lo largo de la franja de Gaza y por supuesto pues más de 1000 cohetes que fueron arrojados sobre las ciudades fronterizas. Hay un sistema de defensa que Israel tiene que se llama Escudo de Hierro, que costó millones de dólares y que está generado en la más alta tecnología, pero nunca pensaron que simultáneamente iban a estar los cohetes, iban los milicianos a romper la valla de la frontera que estaba desarrollada para evitar justamente eso, y además los cohetes desde barcos en el mar, o sea, era triple. Y en menos de 6 horas ultimaron, esto se dice, 600 personas en menos de 3 horas. Pero lo más desafortunado fue la forma, digo, ninguna guerra tiene buenas formas, pero el hecho de incursionar contra civiles, eso pasa por todo proceso de guerra, porque entraron a un festival de música, tomaron rehenes, mataron a otros y en 2 kibutz ultimaron a 200 personas parejo. Y esto de alguna manera pues llamó la atención de todo el mundo, alertando sobre este tipo de violencia, que detrás de todo ello pues hay un desconocimiento por completo del efecto que esto podría tener. Y el caso es que si el recuento ya va sobre más de 1200 muertos, más de 500 personas en hospitales y sobre todo más de 1 millón de desplazados solamente por parte de Israel, súmele usted otros 1300 por parte de los militantes del territorio de Gaza por la contraofensiva, más otro 1 millón de desplazados, más otros 1000 de heridos. Pero la tensión crece en el sentido que como tomaron rehenes, pues entonces esto quiere decir que ellos amenazan ultimar si no detienen la incursión. Y pues esto es muy contradictorio. ¿Cómo van a detener la incursión si es el retorno de este ataque artero que ellos tuvieron el sábado? Y lo que ellos dicen es que van a empezar a ultimarlos en vivo y Ay, sobre no, todo, no hables de eso, de verdad. pero es lo que está pasando, ni modo, No, y la cuestión aquí que uno se pregunta, ¿cuál es el límite?
Y eso es justamente lo que estamos viviendo durante las últimas horas, de tal forma que el mismo ministro de Defensa en estas últimas horas ha dicho: no dejaremos vivo a uno solo de los milicianos de Hamas. Eso es lo que está aconteciendo. Todavía el día de ayer estaban los bombardeos sobre la ciudad de Gaza, pero lo más triste es que han cortado, porque el suministro de gas, de luz y de agua depende de Israel. Y como todo lo que ellos están emitiendo en redes sociales, pues los que están pagando de ambos lados pues son los civiles. Claro. Pero quien inició esto debió de haberlo tomado como un efecto, y pues a todos ya lo rebasó. Y me refiero a que las consecuencias pues ni siquiera sabemos todavía hasta dónde se pueden escalar. Afortunadamente solamente Israel está ahora en el conflicto, aunque ha recibido el apoyo de todo el bloque de Occidente, pero esta mañana estaba yo escuchando que ya se unen a la guerra por el sur otros países, como pues es Libia. Entonces, Reprobable todo esto. por donde quieras verlo, es decir, de ambos lados no se justifica. Y obviamente cada quien presenta sus sufrimientos, sus ultimados, etcétera, sus muertos, pero de cualquier forma esta es la realidad. ¿Cómo es posible que el ser humano, con todo el desarrollo que ha venido teniendo en los últimos siglos y en los últimos decenios, no haya entendido este holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el evento del 11 de septiembre en las Torres Gemelas? Y pues no basta, parece que no tenemos memoria y ahí estamos de nuevo metidos en este berenjenal. Pues bueno, pasando a otros temas, es el eclipse, y pues tenemos dos eventos. Perdón, El es que soy muy eclipse, sensible y me pongo muy el mal. eclipse parcial de sol el próximo sábado 14 de octubre, que será en su máxima sobre las 11 de la mañana. Y si nosotros vemos Yucatán, ahí está al 92%. Entonces México le toca el 68%, y que estemos listos hacia las 10 de la mañana, cuando inicia la faz de la luna ocultando al sol para producir este eclipse. Y como decía Yuridia Robles en la pasada conversación que tuvimos aquí en el programa, no hay un eclipse como estos igual hace desde el año 1200, que fue cuando el peregrinaje de los aztlantecas llegó al Valle de Mexico-Tenochtitlan. No hay uno igual. Y que tiene tal magnitud del último eclipse del 11 de julio de 1991. Hay que agendarlo para no perderlo. Así es, y desde luego, pues, aquí hay consideraciones de otro tipo más que las astronómicas. Rose, tú que has estudiado todos estos efectos del eclipse, ¿cuáles serían como los comentarios generales en relación a lo que podemos y lo que no podemos hacer? Y viene una consideración más que hemos ya estudiado, que es la cuadratura de Marte con Plutón. Sí, perdón, no me gusta hablar de noticias tristes, soy muy sensible y no me gusta ni ver esas imágenes. Perdón por mi reacción, pero ese impacto me causa mucho dolor. Bueno, pues pienso que este programa es Conciencia Planetaria y no me gusta hablar de noticias. Todos los noticieros, todo el tiempo, nos invaden de ese tipo de imágenes. Pienso que nosotros, precisamente por eso somos holístico, porque siempre vamos a concentrarnos en lo lindo, en lo que podemos lograr. Disculpen ustedes, pero me duele mucho escuchar y ver esas imágenes. En cuanto al eclipse, obviamente los astrólogos, gracias hermosa, nos han dicho que, que obviamente vienen momentos importantes de cambio, de cierre de ciclos e inicio de ciclos. Y es muy importante que todos revisemos nuestra agenda personal. Obviamente, muchos obviamente venimos cerrando, concluyendo relaciones laborales, personales, actitudes inclusive, ¿no? Algunas personas refieren que recuerdan inclusive de su infancia. Ahorita que veía tu semblanza hermosa,
Por ejemplo, les voy a decir un poquito de Denise. Denise es psicóloga, grafóloga, sexóloga, máster en desarrollo organizacional, máster internacional en pericia caligráfica, guardián que te preguntaba, hermosa, guardián QPR para la prevención del suicidio, que eso me llamó la atención y después me gustaría que nos platicaras en otro programa de este tema que es importante, certificada en primeros auxilios psicológicos. Y que obviamente todo este tema hermosa de cerrar ciclos, y tú que eres terapeuta y que hoy nos vas a hablar de sexualidad, también qué importante es que si no tenemos una sexualidad sana, a veces el apego no nos permite concluir ciclos o concluirlos de manera emocionalmente inestable, ¿no? Con enojo, con rencor, porque también tiene que ver la sexualidad. O sea, si los padres no nos educaron con una sexualidad sana, si hubo un bloqueo, si hubo un abuso en la infancia, todo repercute y entonces eso no nos permite estar estables, tranquilos. Y obviamente el eclipse, fíjate que es una de las cuestiones es, a veces decimos, ¿por qué recuerdo esto que me duele tanto, no? Y los eclipses vienen como a concluir esos ciclos para que ya no avancemos con ese dolor, sino que te dice, ok, si está apareciendo en tu inconsciente o subconsciente es para que lo sanes, para que lo transmutas y lo puedas transformar. Entonces, también va muy de la mano con lo que hoy nos vas a contar. Así es de que en cuanto a los eclipses, pues sí, obviamente estamos viviendo momentos complicados a nivel mundial, personal, pero son momentos de transformación que más bien nos muestran qué es lo que sí debo de hacer. Ok, ya lo que sucedió, lo que pasó, pero ¿qué podemos hacer como humanidad con todo lo que pasa en el mundo, de lo que nos enteramos y lo que no nos enteramos? Más bien, ¿cómo podemos nosotros brindar nuestra energía y nuestra vibración, elevarla para que obviamente hacer esa masa crítica y estar con las personas, obviamente con las que nos rodeamos? Yo soy enemiga, de verdad se los digo, de que veamos noticias, precisamente por esto. Porque en nuestro subconsciente nosotros damos clases de filosofía hermética y les enseñamos a los alumnos la importancia de las sugestiones al subconsciente. Si yo veo noticias, yo me estoy sugestionando con ese impacto de esas imágenes que son tremendas y no voy a poder cambiar nada. Sin embargo, si yo me concentro en imágenes de paz, de tranquilidad, hago mantralización, meditación, podemos hacer mucho más por nosotros y por el mundo, porque eso va a elevar nuestra vibración y le podemos mostrar a nuestros hijos la importancia de respetarnos, no importa que seamos de diferente cultura, de diferente género, claro, de diferente clase social. O sea, de verdad estamos en el siglo XXI, todos debemos de respetarnos como almas, todos venimos del mismo creador, del mismo universo. Así es de que es importante que en estos momentos de eclipse, nuestra querida Yuridia Robles, la astróloga que estuvo con Said, nos posteó, por ejemplo, por signo astrológico, que les recomiendo que lean su signo y su ascendente, cuáles son los retos que tenemos que trabajar para este eclipse, que obviamente digamos, los efectos vienen 6 meses antes, 6 meses después vienen los eclipses en el 2024, pero de aquí al eclipse de luna, que es el 28 de octubre, hay que trabajar mucho con el cierre de ciclos, la sanación, y por eso Denise está aquí con esta maravillosa propuesta, claro, de temblar de placer. O sea, cuéntanos, Denise hermosa, primero me gustaría saber, ¿por qué una joven como tú, que obviamente empezó a estudiar la parte psicológica, ¿cómo fue tu inmersión en la sexualidad? O sea, porque a veces es un tabú la sexualidad. Sí. Y tú como mujer dijiste, ¿cómo te llamó la atención empezar a aprender sobre la sexualidad y aparte compartirla? Porque esto es desinhibirte, o sea, en el siglo XXI, o sea, porque casi nadie habla de esto o lo tienes guardado. ¿Y cómo es que una mujer tan joven como tú dice, voy a hablar de sexualidad y la voy a compartir? ¿Qué te motivó? Bueno, antes que nada quiero hacerles un obsequio, un ejemplar, gracias, para que hermosa. Tiemblen de placer. Muchas gracias. Yo siempre me lo pongo en la cabeza porque es una manera de decir corazón. Que entre. Gracias. Sí, un placer, reitero estar aquí con ustedes. Y bueno, fíjate que es algo bien interesante porque empecé como estudiante de psicología en el 2017, en el 2012, y luego en el 2015 me adentré en la parte de la grafología. Y es interesante que en el 2018 nació mi proyecto Grafo Descúbrete, escribe y transforma tu vida. Okay. Entonces me empezó a llamar mucho la atención lo que tenía que ver con las pruebas proyectivas, que comunica el ser humano con los psicométricos y después con la escritura. Okay. Y
les diré lo que jamás diré, como el podcast, que yo conocí el término de, siempre me ha encantado escribir, siempre, escribir tanto como escritora desde que soy niña, en mis diarios, hacer historias, escritos, pero también en la parte analítica. Yo recuerdo que mi madre, que en paz descanse, decía, ¿por qué escribes así? O sea, mi mamá se fijaba mucho en la estética, en la caligrafía, en la estética de la letra. Y mi mamá decía, si tú escribes muy cochino, la maestra va a pensar y se va a dar cuenta que eres una niña cochina. Y que la mamá no te lleva la atención. Ajá, o desordenada, o no sé qué, ¿no? Entonces, y fíjate que es algo como que se da a mi familia, como que les interesa mucho la estética, la caligrafía. Y yo decía, pues, ¿qué significa, no? Entonces, yo empezaba a cuestionarme todo eso desde que era muy pequeña. Sin embargo, aquí va lo que jamás diré. Y es que conocí este término hermoso de grafología y empecé a estudiarlo porque mi exnovio, ahora mi querido ex esposo y amado ex esposo, él estaba tomando un curso en línea en una universidad chilena sobre grafología. Creo que ni terminó el diplomado, pobre, lo estafaron, o algo así. Entonces yo dije, yo quiero conocer más al respecto. Hice una propuesta para renovar una beca universitaria de alto rendimiento, hice un proyecto, propuestas, hice un taller piloto y entonces empecé, eso fue en el 2015 cuando empecé con lo piloto, y GrafoDescúbrete nace en el 2018. Le doy un poco más de turbo a partir de la pandemia en el 2020, empecé y continúo con este increíble bebé. Y entonces yo dije, sí, yo soy mamá, tengo 3 bebés, o sea, GrafoDescúbrete, el podcast, lo que jamás diré, y Tiembla de placer, que es el bebé más ardiente. Y ahorita quiero llegar a ese punto. Haz de cuenta que yo ya tengo un ebook de grafología y grafoterapia, combinando la psicografología. Y cuando termino una mentoría de desarrollo personal, nos dicen, te toca publicar tu libro. Y yo, aún negando todo lo que está en mí y que mi numerología también me dice que soy una líder espiritual en la parte de la sexología, bueno, claro que yo no sabía eso, lo he estado descubriendo. Yo todavía me resistía. Yo dije, no, pues sí, otra vez, pues me regreso al ebook y publico el ebook. Dije, nada más le agrego cosas y les juro que no me salían las palabras. O sea, estaba bloqueada. Y después yo dije, me encanta la psicología, este libro quizá lo puedo publicar, pero dije, pues, la verdad, ¿qué voy a hacer? O sea, ya Freud lo dijo casi todo. O sea, yo ahorita no tengo tiempo de hacer una investigación de campo y aparte no me fluye. Y cuando retomé los escritos que tenía previos de sensualidad, de erotismo, las ideas empezaron a fluir. Y de hecho es un poema que, si me lo permiten más adelante, quiero leer un fragmento. Ese es el primer logotipo que nació de GrafoDescúbrete. Wow, proyecto una personalidad mía completamente diferente, rígida, estructurada, muy apasionada. La caja del corazón y el lápiz. Ajá, sí, que lo hice en Canva. O sea, lo hice en Canva y yo todo lo hago yo y todo proyecta mi personalidad. Es la grafología digital. Ajá, y ahorita el logotipo ya cambió, o sea, como tu mi transformación, persona. te transmutaste. Y de hecho, lo que jamás diré, el podcast también ha cambiado. La sexualidad te cambia. Sí. Claro, no eres la misma. Y ahí ahora sí voy a responder tu pregunta, discúlpame. O sea, cuando yo dije, deja de negarte, Denise. En su momento me costó, tenía miedos, pensaba, ¿y si soy juzgada? ¿Y si soy vulnerada por hablar de este tema? Que me quieran faltar al respeto. Exacto. Ajá, como los condicionamientos de, ay, pues esta niña le ha de encantar. Exacto. Darle al cuerpo alegría. Y sí me encanta, ¿verdad? Pero, o sea, como esa parte prejuiciosa que se tiene. Y entonces de repente yo dije, Denise, escucha tu espíritu, escucha tu alma, lo que Dios te está diciendo, y es que tú lo tienes que hablar. Justo tú dices que hay que, o sea, obviamente es algo... Ay, se me fue la palabra. O sea, el podcast de Lo que jamás diré, justo se trata de decir lo que normalmente queremos callar y censurar. Yo dije, tienes que ser congruente. Así es. Entonces tienes que escribir una novela, y sobre todo escribir la novela que quisieras, o sea, que tú quisieras leer. Nos decía mi mentor, Juan Carlos Barrios, que lo amo, mi Juanca hermoso, dice, escriban el libro que ustedes quieren leer. Mentor en términos de escribir. Sí, literal. Rebeca González también él es el dueño de la editorial, tiene socios también, Jorge Cerratos. La directora es Rebeca González, con quienes estoy muy agradecida. Entonces nos mentorearon al respecto de publiquen o escriban el libro que ustedes quisieran leer. Y yo dije,
yo quiero leer un libro que no solo hable de coito, las posiciones y esto, o sea, no, algo que no sea tan técnico, claro. porque justo mi identidad anterior, como lo vieron en el logotipo, sí. y como también los que han adquirido el ebook de Grafo Descúbrete, pues sí está bien, no digo que esté mal la parte estructurada, lógica, científica, pero yo, o sea, mi alma se había cansado de eso, y entonces en una novela es hacerlo de un entretenimiento fino, elegante, erótico, sofisticado, y está la cuestión también romántica, y es como Angélica, que es la protagonista principal, y también hombres también se transforman y van justo hablando de esta evolución, de cómo estás primero todo reprimido, sí. y qué es lo que tiene que pasar hasta que decides que te valga cacahuate, Sí. porque nadie va a vivir en plenitud más que tú. Entonces literal yo me transformé con el personaje, con la historia completa tal cual, y ahora me siento feliz y agradecida de poder compartirlo con las demás, porque incluso la novela la han leído, por ejemplo, directores de escuela secundaria, y aunque es una novela me han dicho, es que es preventiva. Sí. O sea, no es como que estás fomentando, y si sí, pues qué, o sea, es con responsabilidad. Sí, el placer, Claro, sí, sí. el placer no es un enemigo del ser humano, sino Sí, es un regalo. reflejo, es una Sí. forma de expresar la naturaleza de la energía y la experiencia que tenemos con ella. Sí. Muchas gracias por compartir esta experiencia tuya. Y bueno, del prefacio tomo algunos aspectos que vale la pena compartirles porque ella lo presenta su libro de esta manera. Te confieso que por mucho tiempo retumbaban en mi mente palabras juiciosas, hirientes, y cuando quise expresarme en la intimidad de una forma más sensual, erótica y atrevida, pues surgen estas ideas. Ahora entiendo que el placer en la intimidad, incluso mis orgasmos, son únicamente mi responsabilidad, pero prefiero compartirme con un hombre que tenga el mismo nivel de conciencia que yo. Querido lector, esta novela te permitirá conectar con el romance de tus emociones, deleitará tu mente y tu cuerpo. Si eres mujer, emanará tu parte más dulce, tierna y sensual que tiene mucho que recibir de su hombre masculino, poderoso, desarrollado, caballeroso, educado y apasionado. Y si eres hombre, dejarás que la alcoba guarde los secretos de tu sexualidad y complicidad en pareja, pues a partir de hoy potenciarás esos encuentros sexuales, lugar en que ambos se entregan en total respeto y libertad, donde el platillo principal son las risas, las sonrisas, caricias, dulzura, pasión, deseos y jugueteos. Te advierto que a lo largo de esta lectura, en más de una ocasión, te encenderás de pasión y en otros momentos mejor descúbrelo por ti. Navega en el barco de tus fantasías, tiembla de placer en sus diversas representaciones, libérate de tus tabús y disfruta de este acto sublime de unión, fuego, amor y pasión. Y bueno, lo que aquí se comprueba es lo que hemos venido diciendo en el ámbito de la psicología transpersonal, que hay una enorme brecha que hay que recorrer juntos entre el aspecto genital y el aspecto que el placer te otorga para que llegue a ser erotismo. Claro. Hay todo un trabajo ahí de educación, digamos, del placer para descubrirse uno mucho más allá de la parte del objeto sexual, sino el encuentro de un intercambio profundo y esencial con nuestras parejas. Y ese es justamente el reto y eso es lo que justamente no hacemos. Bueno, leo comentarios porque hay varios. Arturo Godínez dice, hola mundo holístico, saludos Denise, excelente persona, enamorada de vida, que transmite esa pasión de sus palabras escritas y también habladas. Uriel, tiene varios. Lo primero, pues lamentables noticias, así es Uriel. Y luego dice, el desarrollo y tecnología hacen tanto bien, pero también pueden hacer tanto mal, la dualidad de los extremos. Así es Uriel. Ahí está nuestra realidad en la cual tenemos que aprender a sacar lo mejor que tenemos como seres humanos. Adelante. Sí, estaba leyendo que es en un ambiente, Angélica, que es la protagonista de esta novela. ¿Por qué elegiste África como este ambiente exótico? Porque obviamente llena de colores, llena de, obviamente, de la cultura de los ancestros. ¿Cómo fue que elegiste? Cuéntanos muy bien cómo fue digamos, el tiempo, el espacio en el que empezaste a escribir. O sea, cómo te empezó a fluir la información y empezaste a imaginarte el encuentro de Angélica con, obviamente que viene de esta infancia que menciona aquí en el libro, ¿no? De
nos enseñan a disfrutar de nuestro cuerpo, al contrario, siéntate bien, cierra las piernas, todo este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, Denise, esto de voy a ponerle nombre, lo voy a imaginar en tal época, en tal momento, en los lugares, porque obviamente cuando leemos la imaginación vuela. Entonces, ¿cómo fue esta magia? ¿Te fuiste a alguna montaña, en la playa? ¿Cómo fue esto? ¿Por cuánto tiempo lo escribiste? Cuéntanos. ¿Y cómo te imaginabas a este personaje? Sí, claro. Fíjate que la novela la escribí en cuestión de, o sea, si cronometro así como de manera intencional, la escribí en 2 meses más o menos, porque yo dije, bueno, estuve atravesando gracias a la depresión que pasé el año pasado y que gracias a Dios ya salí, lo declaro, lo decreto. Se nota que ya salí. Gracias. No, pero es que la gente me veía súper sonriente y no se daban cuenta de que yo después de mis mentorías yo llegaba tumbada, cansada de decir qué pasa, porque estoy aquí, de decir me regreso a Monterrey, qué hago con mi vida, o sea, y entonces dije, no, o sea, yo vine aquí a cumplir mis sueños y lo voy a hacer, y además me comprometí en público de que iba a entregar a los correctores de estilo, a la editorial, el libro antes de que acabara el año. Wow. Y entonces dije, antes de que me regrese a Monterrey a vivir las vacaciones de diciembre, porque soy cuata y cumplimos años el 31 de diciembre. Qué maravilla, qué regalo para tus Mi hermana, te amo, hermanito también, sobrinos, todos. ¡Ay, estoy en la tele! ¡Qué emoción! Toda la banda. Sí, a todos, abuelito. Aquí al abuelito ya vi los agradecimientos al principio, al abuelito Rubén, a tus hermanos Eli, Deyanira, qué bonito, sobrinos Génesis, Matías y Dulce, a tus cuñados Luis y Alejandra, a tu abuelita Elisa, a tu tío Rubén, tu papá y tu mamá, por supuesto. Gracias, gracias. Entonces yo dije, entonces el 20 de diciembre yo entregué mi libro, así tal cual, y obviamente posteriormente fue la corrección de estilo, el acompañamiento súper profesional que me dieron en UAS Editorial, y entonces, pero ¿cómo llegué a este punto? Te digo, fue como en 2 meses así de pulir, de ser intencional, pero también me ayudó mucho el que yo tenía escritos previamente, pues no sé, en las notas de mi celular, yo decía, esto sí queda, ¿no? Esto para el otro libro, ¿no? Esto sí, esto no. Pero ¿cómo fue ya? ¿Cómo elegí? Qué buena pregunta me hiciste. Miren esta imagen hermosa, ¿no? De Sherezada, es Angélica, sí, cuando va a seducir a Gabriel, ¿no? Los nombres, todo tiene simbolismo. Sí. Hay cosas que incluso jamás diré, o que está en este programa, sí, que está, y que ni la editorial sabe, ¿no? Pero aquí te las voy a compartir algunas de ellas, ¿no? La caligrafía, ciertos nombres de personajes, está inspirado, no, algunas cosas están inspiradas en mi vida. Pero también lo que te han contado tus amigas. Fíjate, es algo más familiar. Wow. Tiene más que ver con una manera sublime de, claro, no hay que cuidar la privacidad de todos, pero claro, con una manera sublime de honrar sus memorias y al mismo tiempo de justamente lo que hago en el podcast, de quitar las lealtades familiares y las cosas ocultas que nos hacen tanto daño en este tema y en otros, ¿no? Pero hablando de esto, yo estuve de intercambio cuando estudiaba la facultad de psicología. Sí. Estuve por ahí del 2016, estuve en España. Okay. Entonces se desarrolla una parte en España y tuve la oportunidad de viajar a 8 países, incluyendo Marruecos. Wow. Y entonces Marruecos, o sea, fue uno de los mejores viajes de mi vida y tal cual, mi madre, que en paz descanse, recuerdo que ella veía una telenovela que era en una cadena muy importante, ¿no? De televisión y decía, era El Clon, se llamaba así El Clon, y mi mamá decía, ay, me decía Borreguita, o Borri, ¿no? Me decía, Borri, imagínese usted de ojos grandes, wow, y de hecho yo tengo ascendencia... Sí, libanesa, ¿no? Sí, de hecho sí, ajá, de allá, tengo... O sea, esto no es así como que me dijo mi familia, no, yo me hice unos exámenes de ADN que dicen que tengo 20% de mis rasgos, ya son de allá, ¿no? Sí. Son árabes. Son árabes, o sea, claro. Entonces, como madre decía, como que era uno de sus sueños, ¿no? Y algo que le agradezco a mi mamá y incluso a mis figuras parentales en su momento, es que nunca cortaron mis alas. Podrán haber tenido ideas así retrógradas, ¿verdad? Con todo respeto, madre, pues sabes que te lo hubiera dicho en vida. Sí. Pero nunca cortaron mis alas ni mis sueños. Entonces, mi mamá decía así como, imagínese,
porque nos hablábamos de De usted a usted. veces, ajá, Sí, o a veces de tú, pero de así usted. se hacía antes. Sí, ¿verdad? Mi mamá Sí, tenía muy 36 años cuando murió Mi, joven. y mi, aún así nos hablábamos de mis usted. abuelos joven. y mis padres se hablaban de usted. Yo Sí, ya era la no. costumbre. Yo ya no. Yo ya Sí, lo rompí. yo lo combinaba, la verdad. Sí. Entonces mi mamá decía, imagínate que estés allá, ¿no? Entonces cuando yo dije, claro, tengo que honrar Sí. la memoria de mi madre y también la memoria que yo misma, de la mano de Dios, co-creé de decir, voy a estar en un país, en otro continente, Sí. en el que no me había imaginado que lo iba a lograr. Y entonces yo dije, es el escenario perfecto, porque además es una cultura, si Muy aquí sensual. en sensual, pero sí, Pero aún reprimida. así, en Latinoamérica estamos reprimidos allá más. Yo me acuerdo que iba en Marruecos, pues yo traía mi shirt, ¿no? Y y así. Y otras muchachas, a ver, me acuerdo que iba una amiga de Puerto Rico que ellas son todavía más Sí, no, claro, explícitas, las ¿no? brasileiras y Sí. puertorriqueñas. Y me decía, por favor, préstame tu Turbante. tu turbante, Sí, o ajá. chalina. Ajá, porque se la puso de falda porque las miradas estaban sí. así, ¿no? Sí, es Entonces terrible. quise también desmitificar eso porque Sí. creo que también la cultura árabe, mexicana Sí. o la que sea, también hay hombres que son sexuales, apasionados, pero también son respetuosos. O sea, Claro. sé Sí. que existe la oscuridad, pero Así también es. existe el placer. Y entonces así elegí como la trama. Pero por supuesto que se concluye nuestro hermoso México, por supuesto. Así que si quieren saber más, adquieran Tiembla de Placer en Guas Editorial. Guas Editorial. Independientemente de la anécdota que es muy importante, me gustaría que nos hablaras de la importancia que tiene trabajar el manejo de la crisis que resulta de las huellas que nos otorga la sexualidad. Es un tema fundamental porque el resultado de nuestra sociedad es la mujer ha sufrido abusos Sí. de manera muy constante. Y en las familias a veces esto se oculta y esto incide directamente sobre el placer porque no cambia por completo la relación una vez que se da el abuso en función de lo que la mujer conoce de su propio cuerpo. Ujú. Y esto ahí está. Y encima ponle esta parte del morbo que tiene el hombre en particular, que hace que la mujer se convierta en objeto sexual. Entonces has escogido una brecha de trabajo muy importante para ir abriendo un espacio para que la mujer se reconozca y el hombre también se permita y le permita a la mujer descubrir esa sensualidad que más allá de la fantasía debe de ser trabajada para mejorar en un Sí. entorno integral. ¿Cómo Sí, ves? claro, sí, por supuesto. Es que, ¿qué te puedo decir? Dijiste las palabras exactas, así. Creo que tiene mucho que ver. Y que lo diga un hombre es muy valioso para nosotras, para mí como mujer, porque es cierto, ¿no? Claro. Pero también yo invito a la gente a que lo cuestione todo, porque creo que no se trata de estar en una guerra de géneros o que Sí. sea mal interpretado los conceptos entre machismo y feminismo, entre violencia o no, o sea, definitivamente existen, ¿no? Sí. Sin embargo, también es nuestra elección no cerrar los ojos, pero sí el decir qué elijo yo, en qué me quiero yo enfocar, ¿no? Sí. De hecho, uno de los proyectos que quiero tener a futuro es crear o asociarme con alguna fundación que tenga que ver con el apoyo a víctimas de abuso sexual Claro. y que desafortunadamente hayan sido contagiadas con VIH-Sida. Específicamente es lo que Ok. quiero hacer, Sí. que es una parte muy opuesta, pero que al mismo tiempo el que desafortunadamente hayan tenido una experiencia tan dolorosa, Sí. no es impedimento para que se restauren, sanen y tiemblen de placer, porque lo merecen, somos seres sexuados de pies a cabeza y cuando se les brinda ese acompañamiento en amor, en comprensión, sin juicio, las personas se abren más. Y claro que explorar este tema resulta completamente placentero. Claro. Hay técnicas en el tantra que hay movimientos y hay masajes inclusive que se pueden hacer para sanar esas heridas de dolor, de abuso sexual, fíjate. Wow. Existen, o sea, es obviamente un acompañamiento psicológico, emocional, pero al final es que sientan. Porque hay mujeres, por ejemplo, yo que doy terapia de masaje, hay mujeres que están así, ¿no? Porque obviamente fueron lastimadas y es como que no me toque, pero Exacto. quieren, o sea, quieren sentir. Entonces
esto que tú comentas es muy lindo. A mí se me hace que en otra vida debiste haber sido como una sacerdotisa del amor o como una maestra así, como Lo de siento, taoísmo, algo así, porque estás enfocada en la sanación y sobre todo en este tema que dices de las mujeres, de no negar que sientan placer después de haberlo experimentado desde el dolor. Es, es, es necesario sanarlo. Sí. Y la sexualidad obviamente nos va a llevar a eso, que a esto venía, Denise. ¿Qué tan importante es, obviamente, que hablabas este tema de ser productivos y la sexualidad? Cuando vemos en nuestros compañeros de trabajo, sobre todo en las oficinas que son grandes, ¿no? Personas estresadas que gritan, que son atención al cliente, pero no tienen nada que ver con la atención al cliente porque son los primeros que están enojados, desesperados. Luego decimos, Sí. estás aquí, si alguien te puso aquí es porque es el primer contacto, debería ser la persona más amable. Claro. Entonces, Sí. y luego obviamente vienen estas frases que decíamos, ¿no? De pues le falta un amor, le falta, sí, como explorar su cuerpo. Entonces, ¿cómo aprender en un trabajo, en una comunidad, a tener ese encuentro sexual aunque no tengamos pareja? Claro. Porque obviamente no se trata de tener un encuentro con alguien que no conozca, sino claro. un encuentro con mi cuerpo. Entonces, ¿qué tan importante es que vivamos la sexualidad a la edad que tengamos? No importa que yo tenga 80 años, porque también es importante. No, ya mi cuerpo está arrugado, está seco, ya no siente. No, las mujeres estamos maleducadas para eso. Todavía a esa edad podemos sentir placer. Entonces, ¿qué tan importante es sentir placer a la edad que sea y sin importar si tengo o no pareja? Claro. Para una vida plena, obviamente. Sí, por supuesto. Antes de responder tu pregunta, quiero agradecerle a nuestra productora que, o sea, está proyectando Sí, ya vi imágenes tuyas preciosas, de diferentes etapas. Tú guíame a qué Está cámara motivada. volteo. Ok, sí, gracias, muchas gracias. Estamos en cámara 2. ¿Es cámara 2? Grabándolo. Sí. Me recordó un comercial de partido político, pero se los digo detrás del micrófono. Bueno, haz de cuenta que estás diciendo algo súper lindo, porque esta entrevista se trata de placer y productividad. Sí. Productividad en el trabajo, productividad en tu vida. A ver, esto no quiere decir que te vas a poner en el escritorio con tu jefe ahí en plena oficina, o sea, no, al menos que quieras que te demanden, ¿verdad? O sea, ya es tu riesgo. Ya se hayan ido todos. Ya pasas al lado del acoso. Porque tampoco lo Exacto, también, reprimas. sí, que se hayan ido todos. Y hay ambiente, y musiquita, y velas y todo. Si quieren cumplir esas fantasías, Exacto. también se vale, ok, pero lo aclaro, porque van a decir, no, es que Denise me dijo, Sí, en su libro que agarras lo que te yo conviene, ¿no? quise decir es... Exacto. Entonces creo que es sumamente valioso todo lo que estás aportando, porque justamente el placer sexual, la conexión con mi cuerpo es muy importante para vivir una vida plena. Me decías hace rato antes de entrar al aire, me decías, oye, qué joven estás, muchas gracias. Sí. 28 años, gracias. Pero todavía te ves más joven. Gracias. Pero antes no era así. No hay fotos por ahí de cuando, por ejemplo, te estoy hablando todavía del 2020, 2018. O sea, hace poquito, hace 3 años. O sea, 4 sí, años. 3, 5 años, yo me veía muchísimo más grande de lo que aparentaba. O sea, tenía, por ejemplo, a los 23 o 25 creían que tenía 33 o 35. Sí. ¿Y por qué era esto? Porque justo no me permitía disfrutar del placer. Estabas aseñorada. Sí. Y ahorita estás jovial. Sí, exactamente. Entonces era De chica se estiraba y de grande se hace pequeña. Ya sé, sí. Es jovialidad. Entonces, fíjate la parte en la que yo estudié las 2 maestrías al mismo tiempo. O sea, me ¿Tienes casé. 2 maestrías? Sí. Esto no viene en tu semblanza. Ah, sí, lo mencionaste al principio, sí. No te preocupes. Entonces, hace cuenta que... Una en desarrollo organizacional. Y la otra en pericia caligráfica. Son maestrías. Sí. Wow. O sea, 28 años y ya tienes 2 maestrías. Sí. O sea, te quieres comer el mundo. Qué Gracias. maravilla. Bueno, porque padecí ansiedad. Entonces, cuando tú no te atiendes y no identificas esos signos de alarma y no te permites disfrutar del placer, no solo del sexo, o sea, no quiero decir, ay, no tenía sexo con mi entonces pareja, mi esposo. Sí, no, o si sea, no va a reclamar después. No era eso. Aunque sí estaba insatisfecha hasta cierto punto, también lo digo, ¿verdad? Él podrá decir lo mismo también, por supuesto, pero mi punto es que imagínate, cuando sobrecargas tu cuerpo, tu mente, o sea, porque estaba yo trabajando, o sea,
me encantaba mi trabajo en ese momento. Luego planear la boda, casarme y en menos de un mes, o sea, me metí a una maestría y en menos de 6 meses a la segunda maestría y luego certificaciones. Sí, era evadir entonces. Era evadir el placer, era sí querer vivir rápido, que es lo que te da también la ansiedad, o sea, te produce eso, ¿no? El querer controlar y no sé qué, pero ¿cuál fue mi error aquí? Que todo es perfecto, ¿no? Pero vamos a poner ese término. ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi experiencia? Ajá. Claro. Que esa energía que yo no tenía, o sea, que yo reprimía, sexual o de placer, en decir voy a descansar, no podía yo tener un segundo improductivo porque me sentía floja, porque me sentía... Miren esa foto, aquí ya estaba en transformación. Sí. No, es que parece otra persona. Sí, hay un cambio. Parece otra persona. Sí. Terminando de grabar después de 18.5 horas continuas de trabajo. 18 puntos y aparte bien orgullosa de decir 18 horas. Son casi dos jornadas completitas. Sí. O sea, 6 horas para dormir. Ajá. Aquí ya estaba en proceso de transformación, pero fíjense cómo era de adicta al trabajo. Ahí, sí. Así tal cual, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya estaba en el proceso de transformación, pero es muy cierto lo que dice Jess, o sea, el trabajo. Bueno, eso fue casual porque hice una masterclass y yo no sabía de tecnología, entonces me tardé mucho aprendiéndolo con lo del micrófono y así, pero sí no dormí en esas ocasiones. Aquí ya estaba completamente transformada, bajé casi hasta la fecha, llevo casi 30 kilos menos de peso, kilos. Casi, Wow, 30, 20, ya no sé, pero eran un chorral, ¿no? Sí. Entonces, realmente, ¿por qué pasa esto? La energía sexual, que no solamente es el coito, es como disfruta, consiéntete, apapáchate, comparte con otros. Como yo no lo hacía y estaba en turbo, la energía salía en el sobrepeso. Y que eso ya son cosas que estoy estudiando actualmente sobre tiene que ver sobre el metabolismo. Todo eso. Entonces, una persona, yo era súper productiva en mi trabajo, por supuesto, pidan referencias si quieren, pero mucha gente no es productiva. Entonces, si ustedes quieren tener más dinero en sus empresas, en sus negocios, emprendimientos, lo que hagas, permítete disfrutar del placer. Claro. Contigo, con tu pareja, hablando en un término sexual, pero de cualquier placer. Ir al cine, descansar, estar en pijama, comer. Por eso en el prefacio le puse... Disfruta del placer en sus diversas manifestaciones. Bueno, y esto biomecánicamente tiene que ver con las endorfinas, que son justamente la mecánica de la distensión del cuerpo y lo que cambia la acidez, que es el pH. Exacto. Si nosotros tenemos estrés, lo único que estamos haciendo es desgastar las células con las que están conformados los tejidos de los órganos y los sistemas. Entonces, sí hay una relación entre el placer, las endorfinas y obviamente un estado de bienestar que tú traes al trabajo. Y esto que quede ya como una ruta de como aprendizaje. ustedes están muy felices. Bueno, normalmente lo que siempre buscamos en términos integrales es tener equilibrio. Así es. Y de esta forma, insisto, sobre Tiembla de Placer, es una ventana para que la gente explore esa sensualidad que a veces está ahí, pero siempre hay como, no quiero pasar de ese nivel, ¿no? Así que es. Denise Hermosa, es muy importante, por ejemplo, estas técnicas de sensualidad que hay en un encuentro amoroso, ¿no? Las velas, las fresas, el chocolate, la ropa es muy importante, o sea, luego es de, pues ya, ¿por qué no comprar lencería? Tanto hombres como mujeres, porque luego todo es la mujer y el hombre también, ¿no? O sea, ¿qué haces tú? Pues sí. El antifaz, o sea, que digas, ¿qué va a pasar? Y entonces es esta parte creativa, un lugar neutral, porque si ya viven juntos, obviamente ya la habitación es la misma, entonces un lugar neutral, irse de viaje, no sé, algo incluso nuevo. Descansar uno del otro, hay que decirlo. Exacto. Te cansas, te aburres, no es personal, pero quieres estar en tu centro. Oye, pues está bien, de repente en sus espacios, y eso es muy placentero. Muy placentero. Te permite recargarte de energía y luego volver a entregarte. Qué tan importante es todo esto, todo lo que está alrededor de un encuentro y de esa sensualidad también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, qué maravilla. Muy bien, y tenemos ya muy pocos minutos para que nos hables sobre tus próximos trabajos, los proyectos que tienes en puerta.
Y a mí, antes de que se me pase, me confirmó el grupo Tribu que mañana va a estar con nosotros vía Zoom. Qué maravilla. Gracias a todos ellos Muy que han lindos, estado Los tambores. constantemente desde hace ya muchos años aquí en Mundo Holístico, y que luego cuando les mandamos la invitación, pues han dicho que sí. No se pierdan mañana la entrevista con Tribu en vivo vía Zoom a partir de las 10 de la mañana, y sobre todo en el concierto de los 50 años de Alex Lora. Van a estar abriéndole a Alex Lora. Desde luego Alex siempre escoge cosas sensacionales, pero pues el hecho de que estén en una ventana, como también estuvieron en Bellas Artes, en esta ópera que es Anahuaca, y ellos estuvieron interpretando la música de toda la ópera. ¡Qué padre! Son dos cosas que Tribu ha innovado, además de investigar en sus anales como antropólogos, y luego antropólogos músicos, y luego cantantes. Entonces es una cosa que Tribu tiene muy especial. Bueno, no se lo pierda mañana. Cuéntanos sobre tus proyectos. Gracias. Bueno, lo que se viene en puerta es que estoy organizando el primer lanzamiento, o bueno, la primera presentación oficial de Tiembla de Placer. Ayer tuve la oportunidad de coincidir con personas increíbles, Ricardo Renaud, y actores que conocí ahí, y o sea, fue el rebotar ideas de una manera increíble. No les quiero adelantar nada, pero va a estar muy interesante. Imagínense Tiembla de Placer con una lectura dramática por actores y actrices. Eso le iba a decir. Ajá. Tipo diálogos de la vagina, que es como Ajá. expresar desde Angélica cómo lo vive, que Sí, no es lo sí, mismo sí. leerlo que escucharla. Está ya Exacto. increíble. Ajá. Entonces eso es un pequeño adelantito. Sí. Pero Por otro todavía lado, no hay fecha. Todavía no No hay los fecha. vas a avisar. Sí, Ok. les voy a avisar. Pero Y- se suena y se va a escuchar muy bien. Gracias, sí. Y va a hacer mucho sentido para mujeres y hombres. Así es. Sí, sí. Y bueno, también para el podcast, en Lo que jamás diré, estoy cada vez teniendo invitados. De Para mí, mejor nivel. todos son excelentes personas, ¿no? Pero más reconocidos, vamos Ok. a decirlo así, ¿no? Porque para mí todos son de Sí, claro. alta calidad, ¿no? Sí. O sea, por favor, o sea, selecciono Cada alma, por claro. gente, o sea, fina, ¿no? Así de que, pero me refiero más reconocidos como por la parte artística, ¿no? Sí. Sí. Entonces el podcast, gracias a Dios, está creciendo cada vez más. Y con Grafo Descúbrete, bueno, actualmente continúo brindando mis servicios como psicoterapeuta, psicología con grafología y demás herramientas con las que les brindo apoyo y contención emocional en beneficio de su salud mental. Y ahora en el mes de octubre, que estamos justamente conmemorando la salud mental, por ejemplo, septiembre, que fue el mes para la prevención del suicidio. Entonces, Sí. por ahí profesionalmente, actualmente, aprovechen ahorita que si están aquí en Mundo Holístico y dicen, yo te vi ahí, Sí. les hago honorarios especiales, porque, Qué o sea, ya, Descuentos, claro. ya, por ejemplo, ya es momento. Entonces a veces me dicen, digo, mira, nada más porque me viste en Mundo Holístico, te mantengo la tarifa del 2022, porque ahorita ya como autora publicada, o Sí, sea, claro. no, ya fuera de bromas, es en serio. Sí. Aprovechen. Todavía entraron Mensajes. 2 mensajes. Rosario Talavera, gracias por tener como invitada a la hermosa Denise. Estoy muy orgullosa de ella. Ella ha sido mi psicóloga, Ah, la cual me acompañó en este proceso de despertar de conciencia y sanación. Gracias, Te amo, Rosario. esa semillita. Transmitido tu mensaje. Sí. Alexander Correa, habla sobre su pene. Muy bien, Alexander. Qué bueno que dice? que Muy lo bien. propongas. Sí. Así que todo este esfuerzo que tú realizas tiene un efecto de transformación, y eso es lo que importa. Hay que dejar estos temas que son tabús justamente encerrados para abrirlos, para trabajarlos de manera profesional, Sí, de claro. manera correcta, y pues todos ganamos ahí, Sí, ¿no te claro, parece? sí. Pues sí, en el arte de amar, como enseñaban a las mujeres, en vez de enseñarles a bordar y a coser y a hacer de comer, es danza, aceites, ¿no? Ajá. Cómo tocar el cuerpo de un Aromas. hombre, o sea, mover la cadera, ahorita que había la foto, o sea, mover la cadera, Claro. Sí. claro, que es Ajá. importante para activar el fuego. Sí, Claro, por sí, qué supuesto. maravilla. Y bueno, quedas invitada para más programas, sobre Sí. todo más temas, explorar también las rutas del placer, pero a mí me gustaría mucho que regresaras para seguir hablando de la caracterología y de los rasgos. Por
Por supuesto. de cómo podemos identificar quién tiene tensión y cómo puede descubrirse para empezar a trabajarlo. Por supuesto. Porque eso es muy importante y eso te lo da la grafología. Si tienes tus dientes chiquititas o muy grandes y que no definen nada, ¿no? Que son dos extremos. ¿Qué tanto tiemblas de placer? Sí, Se exacto. ve en la escritura, claro. Ahí está. De los famosos, estaría por honrada. ejemplo, Sí. y ahí podemos ver por qué luego no empatan las parejas. Ahí Ajá. está. luego Ayer es les lo hice que grafoanálisis a los famosos. Ah, a los mira, lo vamos a ver. Lo tienes en el podcast. Lo voy a subir justo sí, y se los perfecto, comparto. excelente. Otro día que vengas, nos traes las fotografías antes, se las mandas a producción para poder distinguir Sí. entre uno y otro sus Sí, rasgos. sí, ¿va? claro, Hacer encantada. un ejercicio Ay, qué práctico. maravilla. Muchas gracias, Denise. Este fin de semana estamos cerrando el diplomado de medicina concluimos tradicional. con la sexta generación. Felicidades a los A los alumnos y alumnos. tenemos una grata sorpresa sobre una transmisión aquí en vivo para nuestros alumnos, por eso inscríbanse a la siguiente generación, sobre el uso del saumerio. Entonces, pues sí, una destacada participación de Rose Sandoval también al frente de nuestros más de 8 colegios, así Guau, ella los coordina. felicidades. También coordina la agencia de viajes turísticos Ya y nos culturales. vamos a Ya nos vamos Mérida. a Mérida, a la ceremonia de fuego sagrado. Muchas gracias a los que han dicho que sí, ya somos más de 20. Y cuéntanos de esta importancia de haberle dado seguimiento de lo que nos otorga la medicina tradicional. Sí, Tú has muchas tomado felicidades el diplomado. a los alumnos. Estamos concluyendo este fin de semana la sexta generación ya de medicina tradicional y nutrición ancestral. Los alumnos pudieron hacer un recorrido por el temazcal, las plantas, ¡Qué las padre! hierbas, los baños de asiento, vaporizaciones, y obviamente hicieron toda una revisión en su cuerpo, obviamente cómo el cuerpo funciona de manera psicológica, emocional, y darle obviamente ese tratamiento desde la medicina tradicional de los pueblos originarios, porque también se les enseñó, por ejemplo, la medicina del Perú también, que es muy importante obviamente conectar con esos pueblos originarios. Muchas felicidades a las alumnas y alumnos que concluyeron esta sexta generación. Y estén pendientes porque obviamente en noviembre vamos a iniciar la séptima generación, es un año, son 12 meses, un fin de semana al mes, Sí. y que puedan tener contacto con la medicina tradicional, con los mejores instructores, y nos veremos este fin de semana. Ya les estaremos enviando las imágenes les vamos a enseñar, fíjate lo que nos enseñaban los ancestros, limpia de huevo, ¿no? Cómo la limpia de huevo, cómo queda el efecto de tu energía cuando estás muy cargada de un lugar que fuiste, limpia con hierba, obviamente la limpia energética con el saumerio que hacían nuestros antepasados y que hacemos en las ceremonias, curada de empacho que las abuelas nos hacían, que luego decían, ¿qué es esto? Pues sí, curada de empacho y todas estas tradiciones de nuestros pueblos que no se han olvidado y que compartimos a través de este diplomado de medicina tradicional. Ya les traeremos la otra semana la semblanza de este cierre de sexta generación. Así es, y pues esto abre ya la posibilidad, búsquelo en holísticamexico.org, el que se inscriba en la siguiente generación. Vamos por la generación número 7. Séptima, sí. Son ¡Felicidades! prácticamente 8 años de haber transmitido, recibido este modelo de la medicina tradicional de Chapingo, que fue un legado del doctor Castellán. Muchas gracias por este impulso. Y ahora Cali Mexico es una de las organizaciones que ha fundado su propio colegio de medicina, que se llama Malinali. Y pues ahí están los alumnos, sus testimonios, son participantes de los módulos, diferentes expertos en diferentes materias de la medicina tradicional, y ellos son los que los dan. Y cuando se trata de la dieta de la milpa, vamos a la milpa. Y cuando ¡Qué padre! cuando se trata del ¡Qué temazcal, bonito! vamos a los temazcales. ¡Qué Y cuando padre! se trata de la tradición, vamos a Teotihuacán y vamos a los mismos museos. Entonces, hacer productos en relación a, eso es muy a las importante. hierbas, a las plantas, una pomada, un spray. Los componentes activos. Sí. Y bueno, este fin de semana estuvimos en la playa en Tecolutla y pues está confirmado que esta Angie es la coordinadora de Holística México en Veracruz. Y pues fue muy grato el recibir la participación en la Palapa, que va a estar dedicada también a Holística México. Acuario, muchas gracias a don Pedro, a don Jorge, que nos brinda esta oportunidad para seguir regresando con más propuestas, el trabajar una experiencia ceremonial
sobre cierres de ciclos. Wow. Fuimos a la playa, abrimos rumbos, meditamos, estuve compartiendo cantos medicina, estuvimos meditando, estuvimos haciendo yoga, tantra, mantras. Rose estuvo tocando su cuenco. Por ahí te pasé unas imágenes, Jess, para que nos puedas poner algunas de ellas. Y realmente esto abre una posibilidad para extender estas actividades hacia otros grupos. También de temblamos de México. placer por las mascarillas a unas hermanitas. En la playa. De cutis, o sea, imagínate en la playa Qué tocar delicia. el cuerpo, hacer la meditación, que se sientan ese placer también de tocar su cuerpo y de Así es. consentirnos. Ajá. Sí. Sí, qué rico. Así es, entonces, muy agradecidos con Angie. Nuestra querida. Se Gracias. perfila que podamos trabajar ahí de manera más regular y bueno, con la agenda que Rose lleva, pues vamos a organizarnos de tal manera a estar ahí, pues por lo pronto cada 3 meses, ojalá cada semestre, si así nos lo permite la agenda, porque estamos viajando por diferentes lugares para llevar a cabo esto que compartimos. Y bueno, Que por cierto, tenemos nuestra una de querida las fotos. Angie siempre Ahí nos, viene. siempre nos pone a trabajar la parte sensual y sexual. Jessica. Siempre. Qué Ella padre. es instructora, es muy linda, tiene mucha ¿Cómo se llama? información. Angélica Chávez, te la Como, voy a como presentar. la protagonista. Ah, pues a lo mejor es ella. Te la voy a presentar, vas a ver, para que te haga un podcast. Ella es buenísima y nos enseña mucho a liberar esa energía, porque hacemos retiros de mujeres, llevamos 40, 50 mujeres a la playa Qué cool. con 3 instructoras y ella nos toca la parte sexual y sensual, muy importante. Así es. Excelente, qué rico. Tocar puntos así que son importantes de placer. Y bueno, dice Rosario Talavera, gracias a Denise, acabo de conocer su programa y tienen una nueva seguidora. Claro Ay, que sí, un Rosario, abrazo. hay que impulsar al talento joven. Es súper Y linda. pues ahí está en su presentación de esta nueva plataforma donde viene Twitch, donde viene YouTube, Facebook, toda tu plataforma está en una sola presentación. Muchas gracias. Y bueno, me quisiera despedir con una de las fotos de Tecolutla para que la producción nos ayude con eso. Y ahí está, justamente la galería de fotos. Ahí estamos haciendo los trabajos en la playa. Y pues nada, para que usted pueda conocer un poquito de nuestros trabajos, pues vaya a nuestras páginas, tanto de Rose Sandoval J y un servidor. Y justamente ayer nos pedían una boda para celebrarse en diciembre, allí en Cuernavaca, unas ceremonias que nosotros también realizamos. Qué padre. Pues todo esto ahí está en nuestras páginas, holísticamexico.org. Gracias a Jessica que preparó Gracias, Jess hermosa. las fotografías. Tantas Pues nos imágenes. vamos. Las redes sociales, Grafo Descúbrete, Denise Rendón, Lo que jamás diré en Spotify. Y pues muchas gracias, Denise, por estar con nosotros. Y aquí vas a estar. Gracias a ustedes por la Sí. invitación, un placer. Gracias, Rose, por Gracias, estar con Ari. nosotros todos los jueves, trayendo la agenda holística del mundo holístico. Gracias a la Compren su excelente libro, ya producción saben, Tiemble de Placer. de Jessica, hermosa. ahí en los controles técnicos. Y bueno, quédese aquí con nosotros para continuar con la producción en vivo, tan pronto termine este programa, con Nueva Mujer. Pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más En en Conciencia Conciencia Planetaria. Planetaria. Hasta luego.